Muchas gracias, Lucy. Amigos, ¿están ustedes informados? ¿Saben lo que pasaría si ustedes se encuentran involucrados en un accidente automovilístico? Pues el día de hoy tenemos este tema importante para que nosotros como ciudadanos encontremos esa parte de responsabilidad previa antes de que ocurran los hechos. Y si en el dado caso de que usted se llegue a ver envuelto, ¿cómo actuaría? ¿Qué podemos hacer? Y hasta dónde usted debe de hacerse responsable y llegar ahí a un acuerdo con todo lo que sucede en cuanto a lo que es la persona que ha dañado a usted. Y el día de hoy se encuentra nuestro abogado Oscar Díaz con nosotros. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Hola Miriam, muy bien, gracias. Javier, Priscila, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias, Gusto bienvenido. estar con ustedes otra vez. Gracias, Oscar. Perfecto. Oscar, en cuanto a esta situación, tú sabes que han ocurrido hechos lamentables en nuestra ciudad, donde hemos visto perdidas vidas de jóvenes, de dos jovencitas por ahí que sufrieron este accidente. Y bueno, queremos saber, informarnos sobre las cuestiones legales en cuanto a si nos vemos en esta situación. Sí, Miriam, mira, antes que nada, pues obviamente un sentido pésame para la familia de estas dos jovencitas, qué Por pena que haya supuesto. ocurrido. Y desgraciadamente es una cuestión muy común en nuestra ciudad, bueno, en todo México, en todo el mundo, pero en nuestra ciudad. Hay responsabilidad penal, es muy probable que en este caso la haya, muy probable. Hemos seguido las notas durante la semana, vimos o conocemos más o menos de cómo ocurrieron los hechos por las distintas crónicas, las narrativas que se han dado. Hay algunos videos que incluso circulan por ahí en redes, de esta persona que al parecer atropella a las dos jovencitas en el Boulevard 2000 y que huye de la escena del crimen, por decirlo así, ¿no? Huye del lugar y posteriormente lo detienen. En este caso se dan aparentemente dos delitos. El primero, el delito de homicidio, y hay que distinguir aquí, hay homicidio o puede haber homicidio por dolo o por culpa, ¿no? Normalmente los delitos son por dolo o por culpa. El dolo es cuando tenemos una intención de hacerlo, ya sea homicidio o cualquier otra cosa. Y la culpa es cuando no teníamos la intención, pero aún así causamos un daño por alguna negligencia o algo por el estilo, ¿no? Pero aún así tenemos una especie de responsabilidad, no la intención, pero sí alguna responsabilidad. ¿Es lo que se llama homicidio imprudencial? Imprudencial también se le conoce de esa manera, aunque técnicamente sería la diferencia como dolo y culpa, culposo o doloso. Pero sí, se le identifica también como imprudencial. Y bueno, en este caso, ese sería un primer posible delito. Obviamente podemos en un inicio hablar de posible, hasta que no se dicte una sentencia firme, será un delito juzgado, pero hoy por hoy pues ya nos podemos dar una idea de que muy posiblemente pasó eso. Sí. Y después hay un segundo delito que se da cuando sucede la huida. Correcto. Esta cuestión no es que agrave la primera, sino que es un segundo delito. Se aumenta. Pues se suma, Se no suma. se aumenta, Sí. pero se suma. Es un delito que se llama omisión de auxilio por atropellamiento y tiene su propia consecuencia penal o su propia, responsabilidad, ¿no? Omisión de auxilio, quiere decir entonces que somos los primeros que pudiéramos dar el auxilio a la persona que está lastimada. Por supuesto, obviamente si nosotros estamos causando un daño, pues nos damos cuenta de lo que hicimos y en ese momento cualquier persona pues se detendría y Claro. tiene la obligación Moral. moral de apoyar, ¿no? En este caso al auxilio de la víctima. Hay protocolos incluso establecidos por Cruz Roja Internacional, etcétera, en un mundo ideal de qué es lo que se debe hacer o cómo se debe actuar para este tipo de circunstancias. Digamos que pasa un accidente, lo ideal es que nos quedemos en la escena, ver qué pasa, pero sí es recomendable que supongamos que no sabemos cómo hacer los primeros auxilios y mover, o mejor llamar y dejarlo ahí, pero estar presente. Mira, en la escena. esa pregunta, y es muy interesante, tiene que ver con los protocolos de asistencia, más que con la cuestión de la omisión o no en el auxilio. Nosotros tenemos por obligación que dar auxilio, como lo entiendas, ¿no? Digamos, llamar a emergencias o apoyar en lo que más o menos creas que puedes apoyar. Obviamente no huir de la escena, ¿no? Esa parte es Eso es lo esencial. peor. Eso es lo peor. Si tú huyes, bueno, pues ahí ya se está configurando prácticamente el delito, ¿no? Ahora, en cuanto a los protocolos de atención o de asistencia, pues ya hay quien normalmente recomienda que primero, pues, te asegures de que el lugar no va a tener mayor riesgo, a lo mejor con más tráfico de vehículos o algo por el estilo, que tú a su vez te pongas en una situación de seguridad, que trates de hacerlo con la persona atropellada o lastimada, que te comuniques, de ser posible, con las asistencias de emergencia, ya sea policía, ambulancia, etcétera,
y después que trates de auxiliar a la víctima si lo puedes hacer físicamente, sin moverla necesariamente, porque a veces puedes causar más daño dependiendo del tipo de lesiones que tenga. Así es. Entonces, pero esto ya tiene que ver con protocolos de actuación. A lo mejor son cosas muy técnicas que ante la desesperación de alguien que acaba de atropellar a una persona, pues normalmente no se le viene a la mente o no sabe cómo actuar, se desespera. Y Falta de información. Sí, simplemente actúa por impulso, ¿no? Sí. O omite cosas por lo mismo. Esto que mencionabas de tomar la decisión de darle asistencia, en la desesperación, pues tal vez tratamos de reanimarla y hacer lo que creemos prudente y terminamos causándole un daño mayor o inclusive la muerte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y en realidad eres todavía culpable de homicidio por quererla asistir y haber causado su muerte en ese esfuerzo? No, bueno, el homicidio en todo caso tendría que revisarse por qué y a causa de qué sucede. Normalmente en un principio no se va a poder tener el conocimiento técnico de si el homicidio fue directamente por un impacto o fue en el momento del auxilio. Simplemente si se da un homicidio, levanta ambulancia a una persona fallecida, pues van a practicar en su momento la autopsia y a la persona que causó el atropellamiento seguramente lo van a juzgar por homicidio culposo. Y ya, bueno, tal vez en las cuestiones técnicas del procedimiento, que es lento, pues ya se podrá determinar cuál fue la causa del fallecimiento y entonces ahí poder determinar qué responsabilidad tiene una persona. Pero si el médico o si ese examen revela que en realidad si no lo hubieran movido y hubiera llegado la asistencia técnica profesional, los paramédicos hubieran logrado salvarle la vida, pero esta persona al quererlo mover, por ejemplo, termina de dislocarle el cuello, ¿no? Es una situación muy delicada, desagradable y delicada. Sí, ¿no? es una situación muy desagradable y ahí estaríamos ante un homicidio culposo también. Finalmente lo causó. ¿Se agrava entonces? No es que se agrava. Tal vez en un inicio hubieran sido lesiones culposas. Después se convierte en un homicidio igualmente culposo, en un segundo acto. Ni lo quería atropellar, ni le quería causar las lesiones, ni lo quería después asesinar, porque le movió el cuello, pero con el afán de ayudarlo, no de lastimarlo. Entonces ahí se da un homicidio, finalmente lo van a juzgar ya por homicidio, no por lesiones, y el homicidio sería culposo porque no tuvo la intención de lastimarlo finalmente, ¿no? Ahora, aún así normalmente hay responsabilidades, volviendo al caso de los atropellamientos, es muy común que haya responsabilidades culposas por las personas que manejan, porque normalmente se maneja, esto es muy común y vamos a decirlo como es, a exceso de velocidad. Es muy extraño que realmente se respeten los límites de velocidad tanto para vías primarias como vías secundarias, vías de alta o de baja velocidad. Normalmente son en un mundo ideal también estas consideraciones de los límites de velocidad y se maneja con imprudencia hasta cierto punto. Entonces cuando un peatón se cruza imprudentemente, porque también hay que decirlo, que no sé, habrá que determinar en el caso de estas muchachas la situación, pero es muy común que los peatones se crucen por lugares que no deben, en momentos que no deben, y bueno, ellos también provocan de alguna manera que se den este tipo de circunstancias o de accidentes, pero más allá de eso, en muchas ocasiones los automovilistas van manejando exceso de velocidad. Sí. Si no fuera así, en muchas ocasiones alcanzarían a reaccionar, el impacto fuera menor. Bueno, todo eso lo determinan precisamente los peritajes, el tamaño del impacto en un vehículo, ¿no? El daño que causa, etcétera, el derrape de las llantas. Todo eso en un peritaje alcanza a advertir si se iba o no en exceso de velocidad y a partir de ahí toman una pauta para determinar si hay un homicidio culposo o no lo hay en este caso, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir a un corte, amigos. Si usted tiene algún comentario, participación, pregunta para el abogado, puede usted marcar los teléfonos del estudio. ¿Me ayudas, por favor? 973-4826, si lo hace desde cualquiera de las ciudades del estado, o bien 619-688-2000. Todavía hay bastantes preguntas de parte del público. Si usted tiene otras, por favor, háganoslas llegar. Si el abogado nos lo permite, te podemos conservar después del Claro, yo resumen con de mucho noticias. gusto, encantados. Claro que Perfecto. sí. Vamos a un corte y regresamos.